Bienvenidos a Tertuleando número 1. El episodio de hoy se llama Santa Lucía, vista del lince, no ve con claridad. Y es que cada daño causa la estrechez de la gente intolerante. Cuando la mente no entiende algo, se asusta. Esta frase es de una canción que se llama Popular, de la banda Zoe. Y es que, bueno, es una de mis bandas favoritas. Y ya les estaré explicando por qué. Por qué este título y por qué este tema de la estrechez de mente. Pero primero que nada, darles la bienvenida a este nuevo podcast, Tertuleando, donde pues tenemos tertulias cinéfilas, literarias, cotidianas. Es decir, hablamos de todos los temas. Es más que nada una especie de diario. No de diario, sino como de una especie de método, una vía para que yo pueda expresar las diferentes ideas que tengo. Y claro, al ser ideas y pues al ser algo que pretendo sea a largo plazo, lo que yo ahora diga no necesariamente tiene que representarme en 2, 3, 4 años. A fin de cuentas, las personas vamos evolucionando y en una de las áreas en las cuales evolucionamos es justamente en nuestras ideas. Así que bueno, es quizá igual una suerte de ir viendo cómo mis ideas van creciendo, van evolucionando, se van transformando y justamente el episodio de hoy tiene algo que ver con este tema de las ideas. Y para estas ideas voy a tomar pretextos. Por eso decía al inicio, son tertulias cinéfilas. ¿Por qué? Porque el pretexto sería una película. Literarias. ¿Por qué? Porque el pretexto sería un libro, un poema. O cotidianas. Porque el pretexto para hablar en este episodio sería algo que en la vida cotidiana me llamó la atención y me interesó. Pero en el caso específico de hoy, el pretexto es este libro que se llama Siddhartha, de Hermann Hesse. Y bien, les voy a explicar de qué va el episodio de hoy. El episodio de hoy va de doctrinas. Va de cerrarnos ante ideas, de tener ideas preconcebidas y de no contemplar otros puntos de vista, de considerar que lo nuestro es lo único válido y que tenemos que censurar todo lo demás, o que tenemos que cerrarnos ante todo lo demás porque nosotros vivimos con la verdad absoluta. También esto va a dar paso en algún momento a que podamos hablar en este mismo episodio sobre la libertad de expresión y lo importante que es y por qué jamás por más que tengamos una idea contraria con otras personas, no debemos buscar la censura. Les voy a hablar un poquito de este libro, Siddhartha de Hermann Hesse. Siddhartha se publica en 1922 y bueno, el autor es, creo, mi autor favorito. Hermann Hesse gana el Nobel en 1946, después de las dificultades que habían tenido que enfrentar los premios Nobel para poder ser entregados en este periodo de la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45. Ya en el 46 estaba un poco más estable esta premiación y bueno, fue cuando se llevó el premio Nobel de Literatura Hermann Hesse. Sus obras más notables son tres, que sería El Lobo Estepario, Demián y Siddhartha. De esos tres, yo creo que El Lobo Estepario y Siddhartha son las obras más bellas que tiene. En el caso específico de Siddhartha, bueno, se nos habla de la historia de una persona, la cual va buscando su liberación espiritual, salir de esta rueda del samsara, es decir, de este ciclo de reencarnaciones, donde nos la pasamos sufriendo y realmente vamos repitiendo una vez tras otra vez los mismos vicios que hemos adquirido en vidas pasadas. Entonces es la historia de cómo esta persona recorre un camino para poder llegar a la liberación. Se centra mucho en el hinduismo. De hecho, bueno, Hermann Hesse, el autor, era alguien que realmente admiraba la cultura india, sus religiones y todo eso. No se veía como un adepto a la religión, pero sí la admiraba. Y en base a eso escribió esta historia. Y uno de los puntos que menciona Siddhartha, el protagonista, en el camino a su liberación espiritual e intelectual, es que no tiene por qué seguir una doctrina para alcanzar esa liberación. Y fue esta idea donde yo me quedé
sobre la que me quedé reflexionando. Y él dice que porque no se puede llegar a ningún punto a nivel personal siguiendo las ideas de alguien más. Una cosa es nutrirnos de las demás ideas y otra cosa es seguir una idea fija como nuestro camino. Por ejemplo, en la historia se narra que en algún punto Siddhartha se encuentra con un Buda, es decir, alguien que había alcanzado el nirvana y había alcanzado la liberación. Entonces, bueno, platica con esta persona y le dice: oye, he escuchado tu palabra, me he acercado a ti, he escuchado tu doctrina, y yo creo que no le puedo reprochar nada. Realmente todo lo que dices habla de una persona iluminada, pero no me puedo volver tu discípulo, porque ¿cómo quieres expresar con palabras algo del espíritu y algo del alma? Siddhartha le decía al Buda: creo que lo único que te reprocharía sería el hecho de que pretendes a través de la palabra explicar cómo funciona el alma, porque el alma es algo que no se puede decir con palabras, que no se puede describir con palabras, y por eso mismo Siddhartha sostenía que a través de la doctrina, algo hecho de palabras, algo tan inexacto como el mundo de las palabras, no se puede llegar a la liberación, y por eso tenemos que ir buscando múltiples ideas, reflexionando sobre ellas, hasta encontrar lo que a nosotros mejor nos venga. Nutrirnos, por ejemplo, el mundo de las religiones, nutrirnos del hinduismo, del budismo, del sintoísmo, del zoroastrismo, del cristianismo en todo su amplio espectro. Entonces, bueno, sobre esto que desarrollaré el resto de las ideas. Y bueno, dejamos este libro, Siddhartha, de un poco de lado. Por si les interesa, esta edición es de Editorial Colofón. Y me parece que tiene una de las mejores traducciones de este libro, porque es una traducción realmente bella y que captura bastante bien la intención de Hermann al escribirlo. La traducción es de Ricardo Bumantel. Digo, en caso de que pues no encuentren directamente esta edición de Colofón, encuentren otra edición donde pues el traductor sea el mismo. Pero bueno, se lo recomiendo y se los dejo. En fin, considerar con las doctrinas, y no solo las doctrinas, sino todas las ideas. Cuando nos casamos con una idea, el problema es que estas ideas nos manipulan, nos encierran en un ciclo de pensamiento que nos impide crecer y alcanzar una plenitud. ¿Por qué? Porque no somos capaces de ver más allá, y por eso el título es como Santa Lucía, vista al lince, no ve con claridad. O sea, ni siquiera Santa Lucía, la patrona de la vista, puede ver con claridad el amplio espectro de las cosas cuando nos encerramos en una sola idea. Y ya llegaré a eso también, pero bueno. Comenzamos con las doctrinas, ¿no? El hecho de encasillarnos en una sola. Pero forma personal yo creo que deberíamos de explorar muchas más. ¿Por qué? Hablemos de las religiones, que es creo que el ejemplo perfecto al hablar de doctrinas. El problema con las religiones es que nos dicen: oye, esta es la vía para llegar a un fin. Pero, ¿por qué? O sea, incluso en el cristianismo se nos dice que tenemos que seguir la palabra, ya sea la que encontramos en la Biblia, más otros textos. Tenemos que seguir esa palabra para poder alcanzar el cielo. Pero no es lo que hacemos con la palabra, no es lo que hacemos en la iglesia lo que nos va a llevar al cielo. Es lo que hacemos dentro de nuestro libre albedrío. Entonces, no es posible que a través de una doctrina queramos llegar, porque esa doctrina solo nos da la mitad del camino. La otra mitad nos la damos nosotros mismos con nuestras experiencias, nuestras reflexiones, lo que vamos aprendiendo a través de la vida. Entonces, realmente para alcanzar una plenitud no basta con el cristianismo, no basta con el hinduismo, no basta con el sintoísmo. Y de hecho, algo muy interesante es que los hinduistas consideran a Jesucristo como uno de los máximos yogis, uno de los máximos ascetas y uno de los máximos ejemplos a la hora de realizar este acto de autoconocimiento y de
exploración para entender lo que sucede dentro de nosotros y poder contemplar el mundo en su totalidad. El hinduismo nada tiene que ver con el cristianismo en muchas cosas, pero a fin de cuentas aceptan a esta imagen de Jesucristo, a este ícono de Jesucristo, como alguien capaz de concebir dentro de sí múltiples ideas, reflexiones, para poder alcanzar un panorama más amplio. Entonces la idea de esto es no encasillarnos con algo y no permitir que alguien nos intente encasillar con algo. Al final nos quedaríamos estancados y no podríamos evolucionar, porque solamente evolucionamos cuando damos paso a nuevas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, si tenemos una mentalidad racista, no es hasta que nosotros nos permitimos explorar la otra parte de la historia que nosotros decimos, ok, quizá mis ideas racistas no son tan correctas y debo dejar de serlo. Entonces, para poder crecer intelectualmente, espiritualmente, incluso económicamente, académicamente, en todos los ámbitos de la vida, no podemos quedarnos con un solo aspecto de la historia, sino que tenemos que explorar más cosas. Tenemos que salir de esto. ¿Y esto qué significa? Esto significa que finalmente no podemos quedarnos con una sola cosa. No podemos finalmente decir, yo soy una persona católica, yo soy una persona hindú, o yo soy una persona con tendencias racistas, o yo soy una persona con tendencias no racistas, o yo soy una persona con una mentalidad, digamos, capitalista, yo soy una persona con mentalidad socialista. Porque a fin de cuentas tenemos que abrazar todas las teorías para poder crear nuestra propia idea, nuestra propia forma y visión de ver el mundo, que no va a significar ser mejor que las demás, pero que sí va a significar que es nuestra forma y nuestra respuesta ante el mundo. Y eso es muy importante. No hay una respuesta absoluta ante qué es el mundo, cómo lo entendemos y todo esto, sino que hay múltiples respuestas y cada uno de nosotros va a tener una respuesta muy particular que se ajusta a sus necesidades. Entonces, la respuesta del otro, de quien escribió tal idea, no es mi respuesta. Puedo apoyarme en esa idea y claro que es valiosísimo acercarme a ella, pero finalmente no va a valer nada si yo no reflexiono sobre esa idea con mis propios medios. Entonces, para tener medios es importante abrirnos y explorar lo más que podamos en infinidad de cosas, y para ello tenemos medios como la literatura, la música, el arte en general. El arte es valiosísimo porque permite expresar eso que las palabras de una forma literal o metafórica no pueden expresar. Porque las palabras, a fin de cuentas, solamente son un mapa de la realidad. Lo que para mí significa amor no es para lo que otra persona le significa el amor. Para mí amor es algo distinto de lo que es para mi hermana, lo que es para mi papá, para mis amigos. Cada persona tiene una forma distinta y un entendimiento distinto de las palabras. Entonces, algo con tantos significados como personas en el mundo no va a llevar nunca a un punto concreto. Sin embargo, son una vía importante para el intercambio de ideas, pero no una vía definitiva para encontrar y hallar la verdad a través de una doctrina. Pero bueno, entonces esto también surge en parte por algo que consideramos el inculcar. Creo que es importante deshacernos de esa idea de inculcar. ¿Por qué? Porque se habla de inculcar normalmente valores, inculcar ideas, inculcar algo, y el inculcar, el enseñar, el educar no es otra cosa más que el hecho de dominar las ideas y la mente de alguien más. Si yo con mis ideas pretendo inculcarle a mi hijo esas mismas ideas, no estoy haciendo otra cosa que imponer lo que yo creo que es correcto. Y en un inicio, quizá cuando un niño tiene 5 o 6 años, quizá sí sea bueno darle como esas pistas de a qué se va a enfrentar en el mundo. Y sea valioso, claro. Pero no hacerlo toda la vida. Digo, un niño que apenas está conociendo el mundo, apenas está explorando ideas, es como decir, ok, te voy a ayudar un poco y te voy a dar
te voy a dar algunas de las ideas que yo tengo. Entonces, yo le estaría como que inculcando como para darle ahí una base. Pero una cosa es dar una base y otra cosa es pretender que esa persona se vaya toda la vida con esa misma idea. Una cosa es dar una base para que a partir de ahí la persona sea capaz de tomar sus propias decisiones, sus propias ideas y todo esto. Y otra cosa es que yo pretenda que sobre esa base se siga construyendo algo que yo considero correcto. Entonces el inculcar no es otra cosa que imponer a fin de cuentas. Imponer ante alguien que no tiene la capacidad de cuestionarse eso. O que al menos tiene una capacidad limitada en los estadios tempranos de la vida. Y por eso también creo que, que a la hora de el inculcar, el educar, el enseñar es un acto de responsabilidad enorme que debemos de tomar no como una vía para reproducir las ideas que ya tenemos, sino como una vía para enseñarle a la otra persona a tomar sus propias ideas. Y creo que eso es lo más importante, darle la posibilidad a otras personas, motivarlas incluso a tomar eh, sus propias decisiones a la hora de pensar, que sea capaz de pensar por sí mismo. Y es como en esta historia de 1984 de George Orwell, cuando todo estaba controlado, todo estaba manipulado, para que las personas pensaran de una forma y no eran capaces de cuestionar al orden social, a la estructura social, porque no tenían los medios, no tenían las vías para hacerlo, porque todos estaban tan alienados, tan sumidos en eso que les habían enseñado, que eran incapaces de finalmente pensar por su cuenta. Les quitaban esa libertad, esa capacidad. Y por si no lo han leído, bueno, finalmente en 1984 concluyen una historia, una sociedad terrible y autoritaria, pero no autoritaria, un autoritarismo leve, sino el peor de los autoritarismos, donde las personas no eran capaces de pensar, decidir, ni decir palabras por su propia cuenta. Esto viene muy de la mano también con el tema de la libertad de expresión. Lo anterior se vincula fuertemente al tema de la libertad de expresión. Porque si yo dentro de mis ideas considero que tengo la verdad y que el otro está equivocado, voy a buscar censurarlo para que no se meta conmigo y para que no difunda el mensaje que yo considero que es equivocado. Pero hay una frase que normalmente se la adjudica a Voltaire. Voltaire fue un francés que, pues bueno, que motivó muchas de las formas de pensamiento que desencadenaron en la Revolución Francesa. Es una frase que normalmente se la adjudica a Voltaire, pero que realmente lo dijo Stephen Talentire, que Stephen Talentire realmente era un seudónimo para Evelyn Beatriz, era una mujer. Evelyn Beatriz era una literata inglesa que dijo: podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé a muerte tu derecho a decirlo. Es decir, para mí lo que tú estás diciendo es una completa barbarie y no tiene ni pies ni cabeza, pero no importa, es lo que tú dices y tienes el derecho a decirlo. Yo voy a defender a muerte ese derecho a que lo digas. Y me parece algo muy importante, muy sensato, porque hay un valor en escuchar todas las opiniones y respetar todas las expresiones. ¿Por qué? Y aquí viene el riesgo de la censura. Porque nosotros solo crecemos como personas al compararnos o al valorarnos respecto a los demás. El compararnos no es siempre algo malo. Asumimos el compararnos como el no te compares con los demás, tú eres único y tal. Y es cierto, todos somos únicos. Pero también hay un valor importante y por eso somos animales políticos, seres sociales, como decía, espero no equivocarme, Aristóteles, el son politikon, animales políticos. Es decir, animales sociales, seres que vivimos en sociedad y que como individuos no somos capaces de subsistir, no solo materialmente, de subsistir por falta de alimentos o en la economía, y no, sino también no somos capaces de subsistir intelectualmente si no estamos inmersos
en las ideas de los demás. ¿Por qué? Porque solo puedo crecer cuando me valoro con respecto al otro. Solo puedo saber lo que no quiero en mí cuando veo lo que está mal en el otro. O puedo saber qué cosas quiero en mí cuando veo lo que está bien en el otro. Bien o mal. Aquí en este caso, bueno, asumiendo que existe el bien y el mal, ¿no? Pero ese sería un debate muy largo que nos metería muchísimo en filosofía que no vamos a abarcar acá. Pero, digamos, si yo veo a otras personas, veo cómo se comportan, veo cómo opinan, qué expresan, qué comparten, qué crean, puedo decir, oye, yo quiero eso en mí. Y creo que lo que yo he estado asumiendo como verdad realmente es incorrecto. Y creo que debo de empezar a debo de comenzar a tener otra mentalidad. Pero puede ser a la inversa, puede que yo diga, oye, esa persona tiene muy malas ideas, eh, es muy violento en sus ideas o está muy estancado y yo no quiero eso en mí. Yo quiero ser diferente, quiero evolucionar. No, esa idea me parece errónea, entonces yo voy a hacer estas cosas diferentes. Y es eso, es el punto de que solo al escuchar otras ideas podemos crecer las nuestras, podemos nutrir y darle forma a nuestras propias ideas. Por ejemplo, el caso de los libros como de Siddhartha, tantos más. Cuando tenemos libros, vamos explorando ideas, o en el caso de las canciones también son un medio para promover ideas, las películas y tal. Cuando más contenido de este tipo visualizamos, más nos acercamos a la forma de ver el mundo de los demás y más podemos nutrir nuestro mundo. Por más que lo que la otra persona diga sea considerado lo peor, debemos permitirlo, porque solo de esa forma podemos decir, oye, voy a evolucionar mi pensamiento para no caer en los mismos vicios en los mismos vicios de pensamiento en los que esta persona ha caído. Y bueno, eh, por eso es tan valioso no censurar las cosas. Imagínense tener un solo pensamiento, no poder crecer, no poder evolucionar. ¿A dónde iríamos? Bueno, de entrada yo creo que a ningún lado, porque justamente estaríamos estancados. Eh, no hay censura buena. No hay censura buena y creo que lo que podría tal vez generar un poco de debate dentro de sus eh, conciencias sería el decirles que ni siquiera el censurar a las personas antivacunas. Hubo muchos medios, como por ejemplo Spotify, eh, que censuraban aquellas canciones, podcasts, todo tipo de contenido que promovieron el mensaje antivacunas durante la pandemia. Pero también es a fin de cuentas algo que no se debe censurar. Paréntesis, normalmente no digo a fin de cuentas, pero creo que lo he dicho mucho. Trataré de dejar atrás esa muletilla que por hoy adopté. En fin, regresando a lo de Spotify, censuraban mucho estos mensajes antivacunas. Con lo del conflicto entre Rusia y Estados Unidos, que tuvo como campo de batalla Ucrania y que se le llamó el conflicto ruso-ucraniano, censuraron en YouTube, una empresa estadounidense, censuraron las vías de comunicación rusas, los medios de comunicación rusos, canales como Russia Today, RT, canales como ILSBA. Hubo demasiada y exagerada censura. A mí me consta porque yo entré un día a ver Russia Today y al día siguiente ese canal ya no existía. O sea, lo vi, o sea, realmente me di cuenta de eso de primera mano. Así como también veía canales como la BBC, El País, CNN, que son canales con corte occidental. Veía ambas versiones de la historia. Pero ¿por qué decides censurar una y no permitirle a las personas tener el criterio de, de decidir por sí mismas a dónde ir y en qué pensar? Entonces, bueno, la censura siempre va a ser algo indeseable, pero que existe lamentablemente. Bueno, si alguien lo está viendo en YouTube, se habrá dado cuenta que me acabo de regar un poquito de agua. Pero bueno,
Ya para cerrar con este episodio, para no alargarnos más, yo creo que llevo un poco más de 20 minutos. No estoy viendo ahorita el panel de grabación, así que no sé cuánto tiempo llevo. Pero ya para cerrar, quiero retomar esta idea de Santa Lucía, vista del lince no ve con claridad. ¿Quién fue Santa Lucía? Bueno, Santa Lucía es una virgen. Se llama en sí Lucía de Siracusa. Ella era rica, era una persona realmente adinerada, noble, en el Imperio Romano. Pero a pesar de eso, siempre tuvo una inclinación hacia el cristianismo, hacia la religión, una fuerte, fuerte inclinación, al punto que llegó a decidir dedicar toda su vida a Dios. Eh, a todo esto, bueno, su mamá decidió comprometerla y organizó su boda, organizó su compromiso. Y claramente Lucía no quería porque había hecho un voto de virginidad y un voto de castidad, así que bueno, ella había decidido dedicar su vida a Dios y no quería casarse. Entonces, para convencer a su mamá, hizo que su mamá, que por cierto estaba enferma, fuera a rezarle a Águeda de Catania. Águeda de Catania era una virgen de la época y le dijo a su mamá que si con rezarle a Águeda de Catania ella se curaba, iba a deshacer el matrimonio. Entonces, eh, la mamá se cura, eh, sale de la enfermedad, cumple su promesa, pero el que era el prometido de Lucía dijo, oye, tú ya tienes un compromiso, lo estás rompiendo, entonces voy a denunciarte. ¿Y denunciarte por qué? Denunciarte por ser cristiana. En ese momento estaba el emperador Diocleciano y Diocleciano fue quien instrumentó una de las persecuciones a cristianos más fuertes y una de las últimas, de hecho, una de las últimas persecuciones más fuertes a cristianos en el Imperio Romano. Finalmente, pues Lucía eh, fue capturada, fue torturada y finalmente, pues vaticinó. Finalmente ella misma dijo que se iba a convertir en la patrona de Siracusa y que iba a defender y que ese lugar, que lo iba a proteger, pero que sobre todo jamás iba a dejar su convicción de servir a Dios y que por más que la torturaran, no iba a abandonar su cristianismo, no iba a abandonar su fe. Tiempo después fue beatificada y la convirtieron en la patrona de la vista. ¿Por qué? Porque Lucía viene del latín lux, que significa luz, entonces Lucía es luz. Y se dice que cuando tienes vista tienes luz, cuando pierdes la vista pierdes la luz. Entonces Santa Lucía es la santa patrona de la vista. Tengo recuerdos de que en Tila, Chiapas, yo soy de allá, en la iglesia hay como, bueno, había, ya lo quitaron, había una galería con imágenes, como pequeñas, eh, bueno, algo grandes, figuras de cerámica, y había una de Lucía. Y como se darán cuenta, bueno, uso lentes, tengo astigmatismo, miopía, hipermetropía, tengo de todo. Recuerdo que pues mi abuela iba, se acercaba a Santa Lucía y luego pues me tocaba la cabeza y oraba y pues buscaba con eso, eh, dentro de su fe, pues ayudarme a superar estos problemas de vista. El punto es que se dice que Santa Lucía no ve con claridad cuando tiene un velo, el velo de la ideología, el velo de las doctrinas, el velo de la estrechez de mente. Y lo que pasa es que, bueno, solamente lo usé como una metáfora, ¿no? De hecho, esta es una frase de un poema, Santa Lucía, vista del lince no ve con claridad. Santa Lucía, a pesar de tener tan buena vista, a pesar de ser la santa patrona de la vista, ni siquiera ella es capaz de ver con claridad lo que sucede alrededor cuando tiene la mente tan estrecha debido a ideologías. No ella en específico, sino todos nosotros, cuando tenemos una ideología, nos cerramos ante ella. Cuando tenemos una forma de ver el mundo, de entender la realidad, nos cerramos y abrazamos tan fuerte a ello que, que no permitimos explorar nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de ver el mundo, de ver la realidad, etc. Entonces tenemos un velo que nos ciega, un velo que nos hace ver el mundo de una forma, pero no nos atrevemos a quitarnos ese velo de encima. Eh,
¿Y por qué? Bueno, uno de los porqués es porque las ideas forman nuestra identidad. Y el abandonar nuestra identidad sería el abandonarnos a nosotros. Y eso es algo que voy a tratar en un siguiente capítulo, pero por ahora no vale la pena extendernos en ello. Pero es sobre todo porque a fin de cuentas, sí, dentro de lo malo necesitamos doctrinas para poder avanzar con cierta claridad sobre el mundo. El no tener una idea clara, el no tener una forma de ver las cosas clara, haría que avancemos por la vida de una forma muy dubitativa, que al enfrentarnos a algo sea como que actúo de esta o de otra forma. En cambio, si tú ya tienes una forma de ver las cosas, te enfrentes a lo que te enfrentes, ya vas a saber cómo solucionarlo y cómo actuar porque tú siempre actúas de esa forma ante esa circunstancia. Entonces sí, tiene lo suyo esto de ya tener una ideología. Y esa ventaja pues es el hecho de que ya sabemos cómo avanzar a través del mundo. Pero tenemos que atrevernos a avanzar aún contemplando más formas de ver las cosas. De hecho, hay una frase de una película que se llama Walter Mitty que no sobre las ideas, pero que sí en otro aspecto, en otro contexto, habla sobre el hecho de atreverse a soltarnos y a, a sacar eh, lo que realmente nos permite ser nosotros. Es la increíble vida de Walter Mitty, esta película, y esa frase es, la voy a leer, porque no me la sé de memoria. Dice, ah, ver el mundo, ver venir cosas peligrosas, ver detrás de los muros, encontrarse el uno al otro y sentir, ese es el propósito de la vida. O sea, es el hecho de ver el mundo, ver detrás de los muros, ver más allá de lo que nosotros creemos que es, ver más allá de nuestras narices, en otras palabras, encontrarnos uno al otro, es decir, abrazar al otro con sus ideas contrarias, con sus ideas similares, sea como sea, permitirles entrar a nuestras vidas y sobre todo sentir. Ese es el propósito de la vida. Y también, también creo que el propósito de la vida, a fin de cuentas, es explorar todo lo explorable, conocer todo lo conocible. Claro, nunca vamos a lograr eso, pero al menos intentarlo y no cerrarnos ante nada de eso. Con eso concluyo el capítulo de hoy, el primer episodio. Espero que, pues bueno, haya dicho un par de cosas agradables e interesantes o que la recomendación del libro les guste. Bueno, ahí se los vuelvo a dejar. Cierta Germán Queza. De nuevo, si lo están viendo en YouTube, pues bueno, ahí podrán ver más o menos la portada de la edición que tengo para que la busquen. Si pueden encontrar esta edición, se la recomendaría incluso más que la de Editorial Alianza. En fin, muchas gracias y